Job capítulo 1. Voy a leer el versículo 1 y el versículo 2. O mejor vamos a leer todos juntos, ¿bien? A la cuenta de 3. No vamos a decir la cita, solamente vamos a leer el párrafo. 1, 2 y 3. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Qué hermoso pasaje. Tenemos aquí este pequeño texto que nos está hablando de la vida de un padre, la vida de un papá. Bien, yo sé que la mayoría de los que estamos acá estamos familiarizados con la historia de Job. Yo sé que cuando le digo a usted el nombre de Job, inmediatamente usted se imagina a un hombre orando o llorando o en una condición de sufrimiento. Pero para que estemos más relacionados aún con este importante personaje de la palabra de Dios, quisiera compartir brevemente con ustedes un pequeño panorama de la vida de este personaje, un pequeño panorama de este libro, para que sepamos de qué se trata el libro y para que sepamos de qué trata la vida de este varón. Bien, el libro de Job comienza con las palabras que acabamos de leer. Y dice así: hubo en tierra de Uz. Eso no es común escuchar ese nombre habitualmente. La tierra de Uz era un país que estaba prácticamente al lado de la tierra de Canaán, o con lo que conocemos el día de hoy como Israel. Obviamente no estaba al lado del mar Mediterráneo, sino estaba a su lado este, a su lado derecho. Bien, esta era una ciudad grande, era una ciudad amurallada, y en esta ciudad vivía este hombre llamado Job. Job era un hombre de mucho renombre, de una gran posición, de mucha influencia. Su sabiduría había alcanzado a su país. Bien, entonces hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Note las características con las cuales abre este libro. Y era este hombre perfecto y recto. Amén. Temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuántos se sienten identificados con estas características? Amén. Bien, pero la palabra de Dios, aquí el libro de Job precisamente abre con estas cualidades de este varón. Este libro nos enseña lo siguiente, nos dice que hubo una ocasión en la cual los ángeles de Dios, dice ahí, los hijos de Dios se presentaron ante la presencia de Jehová, y entre esos ángeles había una criatura que el día de hoy lo conocemos como Satanás. Amén. Se presentan estos seres delante de la presencia de Dios, y entre ellos estaba Satanás, y Dios habla con Satanás y entablan una conversación. Amén. Y Dios le dice las siguientes palabras a Satanás. Observe lo que dice aquí el versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Note esto, que no hay otro como él en la tierra. Amén. Ahora ponga atención a lo que Dios dice acerca de este varón. No hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Observe el testimonio que Dios da acerca de un hombre mortal. Amén. Quiero hacer un llamado de atención a los varones que están aquí presentes. Si Dios diera un testimonio público de usted, Dios que conoce todo de usted, sus pensamientos, su actuar, Dios le ve cuando nadie le ve. ¿Qué diría Dios de su vida? Amén. Yo creo que eso tiene que hacernos reflexionar. Bien. Entonces Dios da este testimonio acerca de Job. Y Satanás le responde a Dios y le dice: ¿Acaso Job te sirve a ti solamente porque sí? ¿Acaso él no te sirve porque tú le has dado todo lo que él tiene? Mira, él tiene propiedades, él tiene mucho ganado, tiene muchos animales, tiene muchos criados, tiene una hermosa familia. Tú le has dado todas estas cosas. Esa es la razón por la cual Job te sirve y te honra. Ahí está el acusador, el difamador. Y le dice: pero mira, quítale todas esas cosas y te vas a dar cuenta cómo Job blasfema tu nombre en tu presencia. Amén. Y como Dios es soberano y Él está en control de todas las cosas, Dios le dice a Satanás: está bien, ahí está Job,
yo te autorizo a que tú toques sus bienes materiales, que tú toques su familia, pero a Job no me lo tocas. Amén. Entonces, ¿qué hizo? Dios autorizó a Satanás a que Satanás efectuara su diabólico plan. Satanás sale de la presencia de Dios y se dirige a donde está Job. ¿Y qué hace? Descarga su ira en contra de Job, pero no contra su vida, pero sí contra sus bienes, de tal manera que Satanás condujo a vecinos del país de al lado a invadir los bienes de Job, a matar a sus criados, a quitarle sus animales. Él utilizó la naturaleza para hacer descender fuego del cielo y consumir los animales de Job, utiliza la naturaleza y conduce un viento tempestuoso contra la casa donde estaban los hijos de Job, de tal manera que la casa se desploma y los hijos de Job perecen. Eso fue lo que Satanás hizo con los bienes y las posesiones de Job. Unos siervos de Job vieron lo que sucedió, escaparon de esas tragedias y fueron donde Job, y Job recibió esa noticia, y cuando él escuchó lo que sucedió con sus bienes, con sus animales, con su gente y con sus hijos, él tuvo la siguiente actitud. Miren lo que dice el capítulo 1, el versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto en señal de luto, de gran dolor, rasuró su cabeza en sentido de, o manifestando su tristeza total, el hecho de que estaba desplomado, estaba su ánimo por el suelo, rasura su cabeza, se postró en tierra y lloró, dice ahí, ¿o no? Se postró en tierra y reclamó. ¿Dice eso? Blasfemó. No, no dice blasfemó. Dice que él rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Job emitió unas palabras tan sublimes que hasta el día de hoy las conocemos, las memorizamos y las repetimos cuando estamos en dificultades. Escuche bien atentamente las palabras que dijo Job cuando recibió las noticias de su desgracia. Job dijo, versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Qué tremendo. Qué tremendo. Satanás observa esa escena y el capítulo 2 del libro de Job nos dice que hubo otra ocasión en la cual se presentaron los seres angelicales delante de Dios y nuevamente entre ellos estaba Satanás. Dios mira a Satanás y nuevamente entablan una pequeña conversación. Dice ahí el capítulo 2, el versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Paréntesis, algunos piensan que Satanás es como Dios. Piensan que Satanás está en todo lugar, que es omnipresente. Pero no, Satanás es una criatura, es un ser. Y él anda por la tierra y la rodea. Y Jehová dijo a Satanás, ahora escucha atentamente lo siguiente, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Atentos, nuevamente, varón perfecto y recto, amén, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Es decir, Job cuando comienza el libro de Job, las características que se dan de él es que él es un varón perfecto, que es recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y luego le nacieron hijos. Amén. Y él mantuvo su rectitud, su integridad, su justicia, siendo padre. Luego Satanás descarga su furia contra él. Él adora a Dios. Y en esa segunda conversación que Dios tiene con Satanás, Dios nuevamente da el mismo testimonio acerca de Job. Él es un varón perfecto, él es recto, él es temeroso de Dios y es apartado del mal. Es decir, no importa la situación que Job pase en esta vida, él mantiene su identidad, su integridad, su santidad. Job pasó circunstancias que nosotros nunca en la vida vamos a pasar, pero se mantuvo firme, mantuvo estas 4 características. Pero el Señor le añade otra más. Dice ahí el versículo 3, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora escuche esto. Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que yo lo arruinara sin causa.
O sea que Job es perfecto, es recto, temeroso de Dios, apartado del mal y perseverante. Amén. A veces los jóvenes se deprimen porque consideran a todos aquellos que se han apartado de Dios y dicen, yo no quiero que me pase lo mismo. Bueno, aquí tenemos un gran ejemplo de integridad y de perseverancia. Satanás le dice a Dios, está bien, él te sigue adorando, él sigue siendo íntegro, pero eso es porque él perdió sus bienes, pero él mantiene su salud. Por eso él te sigue siendo fiel, pero mira, toca su salud, toca su carne y vas a ver cómo él blasfema en tu misma presencia. Y nuevamente Dios le da un pequeño grado de autoridad o derecho a Satanás y le dice, perfecto, yo te autorizo, ahora anda y toca su carne, dice ahí el versículo 2:6, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano. Qué tremendo es esto. ¿Se imagina decir, estoy en la mano de Satanás? Dios le dice a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Es decir, te doy permiso para que toques su piel, para que toques su carne, pero su alma no me la tocas. Satanás baja la cabeza, pone el rabo entre las piernas y sale de la presencia de Dios en dirección a Job. Dice el versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. Amado hermano, ¿usted tiene alguna idea de lo que es la sarna? Bueno, tenemos una idea, pero no en detalle. Tampoco voy a entrar en muchos detalles. Cuando estaba compartiendo esto con mi esposa, me dijo, por favor, para. Por los detalles tal vez un poco fuertes que conlleva la manifestación de esta enfermedad. La sarna sucede cuando entra una infección en el cuerpo, en la piel de las personas. Esta infección, estos microorganismos comienzan a carcomer la piel, de manera que la piel comienza a, dicho de alguna manera, a brotar sarpullido. La piel se pone rojiza, luego toma un color rojo, luego toma un color blanco y la piel se empieza a quebrar. Es tanto el picor que esto produce que las personas que se rascan o cuando los animales tienen esta enfermedad, producto de la infección, comienzan a rascar y es tan fuerte el impulso de rascarse que comienzan a romper su propia piel. Amén. Bien, Satanás tocó la piel de Job con una sarna, pero no cualquier sarna, dice acá, una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de ceniza. ¿Por qué Job estaba sentado en medio de ceniza? Bueno, puede ser porque estaba guardando su luto y estaba en una expresión de mucha tristeza y miseria. También puede ser porque eso le ayudaba a disminuir la sensación del picor que sentía en su cuerpo. Pero puede imaginarse usted la condición de un varón respetado en un pueblo, de una posición de honra, un esposo o padre de 10 hijos, con muchos animales, con mucho ganado, con muchos criados, y de un día para otro lo pierde todo y pasa de estar en una posición de honra a estar invadido por una sarna en el cuerpo, haberlo perdido todo, sentado en ceniza. ¿Se puede imaginar la presión psicológica del varón en esta ocasión? ¿Se puede imaginar el dolor emocional de Job en esa condición? ¿Se puede imaginar el dolor físico de Job, la humillación pública de Job al estar en esa condición? ¿Se puede imaginar el hedor de Job con su piel abierta, producto de la enfermedad y de rascarse tanto? ¡Qué tremendo! Del capítulo 3 al capítulo 37 del libro de Job está registrado la conversación o las muchas conversaciones que tuvo Job con 4 de sus amigos que vinieron a consolarlo. Estas conversaciones tienen una connotación filosófica, donde se habla acerca del origen del hombre, de la presencia de Dios, de la razón del sufrimiento. Y Job manifiesta toda su inquietud de por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Ahí en el capítulo 38 Dios se manifiesta a Job. Y cuando Dios se le manifiesta a Job, Job básicamente le dice, qué bueno que ahora estás aquí. Ahora yo te voy a hacer preguntas y tú me vas a responder de por qué sufro tanto. Pero el Señor no le da ninguna respuesta a Job.
Job pasó su vida completa sin saber lo que pasó allá en el cielo y el impacto que tuvo en su vida esas conversaciones que Dios tuvo con Satanás. Pero a pesar de tanto sufrimiento, a pesar de no tener ninguna respuesta, a pesar de todo, él mantuvo siempre su integridad, su fe y su confianza en Dios. Siempre. Y yo creo que de esto tenemos mucho que aprender nosotros, todo lo que estamos presentes, sobre todo los varones. Ahora, si volvemos al capítulo 1, al primer versículo, nuevamente dice el texto: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Amén. Quiero que consideremos solamente 2 virtudes de Job que están mencionadas acá. No las 4, nos vamos a extender demasiado, vamos a considerar 2 virtudes de Job. Su perfección y su rectitud. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la perfección? Acerca de que Job, como hombre, como varón, era un hombre perfecto. Este adjetivo perfecto es para muchos la excusa perfecta para cometer errores. Entonces, bueno, estamos en el Día del Padre y voy a tomarme la libertad y la confianza de dirigirme principalmente a los varones que están presentes hoy en el templo. Bien, las hermanas también van a aprender mucho, espero, de lo que se va a compartir, pero quiero dirigirme especialmente a los varones, tanto adolescentes como adultos, bien, pero todos vamos a ser edificados. Las hermanas ya tuvieron un mensaje especial para ellas en el Día de la Madre, ahora le toca a los varones, bien. Este adjetivo perfecto para muchos es la mejor excusa al momento de cometer errores. Cuando el varón tiene una conversación con su mujer y el varón comienza y tiende a acalorar la conversación y habla fuerte a su mujer, luego viene y le dice a la mujer: bueno, mujer, perdóname, es que no soy perfecto. Cuando se hacen muchas veces promesas a los hijos y esas promesas no se cumplen, se habla con los hijos y se dice: hijo, perdóname, es que no soy perfecto. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de esta característica, de esta cualidad? La perfección. Cuando la palabra nos habla de perfección, nos está hablando principalmente de madurez. Grábelo bien esto en su corazón. De madurez. ¿Qué es la madurez? ¿Cómo tenemos que entender la madurez? La madurez a la cual nosotros somos llamados es esa aptitud. Entiéndase bien, no la actitud, no solamente la disposición de querer hacer algo, sino la aptitud, es decir, estar apto para asumir responsabilidades y enfrentar dificultades. En cuanto al tema de las responsabilidades, aquí nosotros los varones somos bien curiosos para hacer las cosas, más bien somos bien curiosos para pensar, y a mí me provoca mucha inquietud. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la etapa de la adolescencia, entrando a la juventud, comenzamos a soñar y empezamos a especular de cómo va a ser la vida en un futuro. Por ahí cuando tenemos 13, 14, 15, comenzamos a pensar cuándo vamos a tener 18, 20, 25, y decimos algo como lo siguiente, sobre todo los que son adolescentes o jóvenes de iglesia y tienen cierto conocimiento de la palabra de Dios, dicen: oye, la Biblia dice que es una bendición tener una remuneración, poseer el dinero propio. Entonces los adolescentes, los jóvenes dicen: yo ya quiero tener esa edad en la cual cada 30 días voy a recibir un sueldo y voy a poder disfrutar y hacer uso de ese sueldo. Y eso realmente es algo hermoso. Entonces los adolescentes sueñan con esa época de su vida. Amén. Los adolescentes sueñan con esa etapa de la vida y dicen: yo ya quiero gozar esa bendición. Pero tengo que decirle algo a todos ustedes, sobre todo a los adolescentes que todavía no saben esto. Cuando el Señor da una bendición, en el mismo pack viene algo llamado responsabilidad. De manera que tenemos que asumir responsabilidades y de esa manera disfrutar la bendición. Porque quiero decirle algo, sobre todo a los muchachos que están aquí presentes. Si ustedes quieren disfrutar cada 30 días de un sueldo, quiero decirles que durante 30 días van a tener que hacer algo que no les gusta hacer. Excelente, están aquí. Para disfrutar un sueldo, una remuneración cada 30 días o durante 30 días hay que trabajar, hay que sufrir,
Hay que estar ahí. Hay que cumplir con el deber. Los adolescentes siguen creciendo, entran a la etapa, ya una etapa tal vez un poco más madura en cuanto al desarrollo físico, en cuanto a la mentalidad, en cuanto a los ideales y a los planes que se quieren llevar a cabo. Entonces vamos a la Biblia y vemos lo que dice Proverbios capítulo 18, versículo 22. Si es rápido con su Biblia, acompáñeme. Proverbios capítulo 18, versículo 22. Bueno, más de algún soltero ya conoce este versículo. Ya se lo memorizó. Dice Proverbios 18, 22. El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces aquí es cuando los solteros dicen amén. Yo quiero esa bendición. Entonces llega el momento en el cual los adolescentes comienzan o los jóvenes comienzan a pensar en aquella persona con la cual van a compartir su vida. Y dicen, aquí dice la palabra de Dios que el que haya esposa haya el bien. Yo quiero ese bien. Yo quiero esa bendición. Y quiero decirle algo, realmente el matrimonio es una bendición. De verdad que sí. Pero lo mismo, en el mismo pack que viene la bendición, también viene algo llamado responsabilidad. ¿Cuál es el problema con muchos jóvenes? No solamente hoy, sino que siempre. Que quieren tener una esposa, pero no quieren cumplir rol de esposos. Ese es un gran problema. Ese es un gran problema porque cuando entramos en el pacto matrimonial, y ya somos considerados, en mi caso, bueno, a mí me decía, tenía una tía, mi segundo nombre es Esteban, y me decía Estevita. Hola Estevita, y yo para ella era el Estevita. Y allá en la iglesia, en mi iglesia anterior, yo era el hermano Esteban, el hermanito. Pero una vez que entré al pacto matrimonial ya dejé de ser el hermanito. Ahora soy don Gabriel Esteban, ahora soy esposo, ahora soy marido, ahora tengo mayores responsabilidades. El problema es que muchos entran al pacto matrimonial y son esposos, son maridos, pero siguen con la misma mentalidad de cuando eran solteros. Ese es un gran problema. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Es un gran problema. Es un problema cuando el marido sigue pensando como soltero, sigue haciendo las mismas cosas de soltero, sigue con los mismos amigos que cuando era soltero, sigue frecuentando los mismos amigos, los mismos lugares que cuando era soltero y sigue con los mismos horarios de cuando era soltero. Eso es un gran problema. Un gran problema. Llega el momento en la etapa de la vida en la cual hay que pensar en los hijos, y yo creo que todo varón en algún momento de su vida tiene este pensamiento y dice, yo quisiera, porque es un deseo, yo creo que el Señor pone este deseo en nuestro corazón, el deseo de tener una criatura en nuestros brazos en el cual nosotros vemos nuestras características, nuestros rasgos. La criatura comienza a dar pasos y comienza a decir papá, y escuchamos su tono de voz y eso nos encanta. Empieza a imitar nuestros gestos y nuestra conducta. Y yo creo que todo varón quiere experimentar esa gran bendición, porque dice ahí el Salmo 127 que herencia de Jehová son los hijos. Excelente. O sea, es una bendición que proviene de Dios. Amén. El problema es cuando queremos tener esa bendición, pero no queremos asumir la responsabilidad. De manera que viene la bendición de los hijos y nosotros queremos ser hijos, pero no queremos adoptar el rol de padres. Eso genera grandes inquietudes y genera grandes problemas. Porque una vez que tenemos hijos, algunos piensan que la vida de padre es así. Y piensan, bueno, me voy a despertar cada mañana, mi hijo va a venir, se va a tirar encima mío y me va a decir que me ama. Me voy a levantar, vamos a tomar desayuno juntos, vamos a salir a jugar a la pelota, vamos a salir a pasear, vamos a volver a almorzar y mi esposa va a tener ahí todo listo, todo servido, vamos a disfrutar de ese rico almuerzo, después vamos a salir nuevamente al parque, luego a ver una película, luego a tomar once, luego a dormir, y así va a ser cada día de mi hermosa y perfecta vida. Amén. La vida de padre es muy diferente. Las responsabilidades que llegan cuando se es padre son muy diferentes, son muy grandes. Cuando llegan los hijos, uno ya no puede seguir despertando a la misma hora que despierta siempre. ¿Por qué? Porque hay mentes que formar. Hay una familia por la cual interceder.
¿Qué hacía Job por sus hijos? Miren lo que dice el libro de Job, capítulo 1. Versículos 4 y 5, miren lo que dice. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. O sea, cada día hacían un banquete, cada día de la semana. Eran 7 hijos, 7 días de la semana. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Cuando se es padre hay una necesidad imperante y es levantarnos temprano cada mañana y poner a nuestra esposa y a nuestros hijos delante de la presencia de Dios y decir, Padre, enséñame porque yo no puedo solo. Amén. Te presento a mi esposa, en mi caso particular, te presento a mi esposa, te presento a mi hija, guíales y úsame a mí como un instrumento para yo ser con ellas así como tú eres con nosotros. Amén. Es muy necesario. Uno debe ser el sacerdote y el pastor en su hogar. Luego uno tiene que también bregar con los asuntos de la casa. Esto creo que lo dije el año pasado. Uno tiene que ya quitarse de la mente y desarraigar de su corazón todo pensamiento machista de que yo no voy a tomar un escobillón, yo no voy a ayudar con las cosas en el hogar. Uno tiene que estar ahí. Y en lo posible preparar el hogar, preparar la casa para cuando llegue la esposa y los hijos ahí, porque uno está ahí primero buscando del Señor. Uno tiene que ser el sacerdote del hogar. Uno debe ser el profesor del hogar. Es decir, nos llenamos del conocimiento de Dios y llevamos esta información, esta doctrina a nuestra esposa y a nuestros hijos. Qué triste y qué lamentable es lo siguiente, mi amado hermano, y es que el día de hoy, para muchos allá afuera, para muchos niños, aquellos corruptos y pervertidos que salen por internet y televisión son de mayor influencia sobre sus vidas que sus propios padres. Entonces nosotros tenemos que asumir el rol de sacerdotes, de pastores en el hogar, pero también de profesores, de maestros. Y formar la mente de nuestros hijos. Si nosotros no formamos la mente de nuestros hijos, ¿quién lo hace? ¿A quién usted le va a regalar esa importante responsabilidad y ese tremendo privilegio? Entonces uno tiene que ser el profesor, uno tiene que ser el formador, enseñar moralidad, enseñar rectitud, enseñar justicia a los hijos. Uno debe ser incluso, dicho de alguna manera, el motivador. Encontrar cuáles son los talentos, los dones de nuestros hijos y potenciarlos. De manera que nuestros hijos puedan invertir su vida de manera provechosa para la gloria de Dios, pero llegar a ser grandes hombres el día de mañana, que desarrollen sus habilidades y sus talentos. Tenemos muchas responsabilidades y esas responsabilidades no estaban cuando éramos solteros. Las cosas cambian. Las cosas cambian de una forma radical. La perfección también conlleva la madurez. La madurez conlleva el poder enfrentar dificultades. ¿Dónde nosotros vamos a encontrar la formación que necesitamos para ser hombres maduros? Hombres que se entreguen por su esposa y por sus hijos. ¿Dónde vamos a encontrar la dirección y la instrucción? Dice la palabra de Dios, si está tomando apunte, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura es de origen divino. Toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Es decir, que en la palabra de Dios encontramos toda la información que necesitamos aprender. Es útil también para redarguir. Esto quiere decir, es útil para hacer ver el error. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios nos damos cuenta de aquellas cositas que estamos haciendo mal. También es útil para corregir, es decir, para decirnos, así no se hace, pero así se hace. Y también la palabra es útil para instruir en justicia, es decir, que de alguna u otra manera, cuando nosotros interactuamos con la palabra de Dios, Dios nos toma de la mano y nos conduce por el camino correcto y nos guía en su perfecto plan. ¿Dónde vamos a encontrar la formación que necesitamos para ser perfectos? Acá, porque dice el siguiente versículo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es que yo soy un padre que soy joven. Mi padre no estuvo muy presente en mi vida.
¿Cómo yo voy a llegar a ser un buen padre si yo no tengo el ejemplo de un padre que estuvo siempre conmigo? Bueno, lo tiene acá. Amén. La palabra de Dios es útil para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La perfección que poseía Job debe ser explicada en su aspecto positivo. Es decir, Job era perfecto porque él había pasado un proceso de perfeccionamiento. Amén. Nadie nace siendo maduro. Nadie nace siendo capaz y enteramente preparado para toda buena obra. Todos tenemos que pasar un proceso de perfeccionamiento para llegar a ser conocidos como perfectos. Ahora, la perfección también debe ser entendida en su sentido negativo. Es decir, ser perfecto no significa no tener pecado. Ser perfecto no significa no cometer ningún error nunca jamás. Estar exento de cometer alguna falta. ¿Por qué razón? Porque dice la Escritura que todos pecamos muchas veces. E incluso, a medida que más vamos buscando del Señor, a medida que más nos disponemos a hacer la voluntad de Dios, a medida que vamos conociendo más del Señor, nos damos cuenta que está bien, mejoramos en algunas áreas de la vida, pero descubrimos que en todas esas cosas que yo pensé que estaba haciéndolas bien, me doy cuenta que estaba todo mal. Amén. Esa es la razón por la cual yo no conozco a ningún hombre sobre la faz de este mundo que sea un hombre conforme al corazón de Dios y que sea arrogante. Ninguno. Amén. No conozco ningún varón que sea verdaderamente santo e íntegro y que se jacte y se crea el muy grande por su integridad y por su santidad. No conozco ninguno. Porque a medida que vamos creciendo en santidad, nos vamos dando cuenta de cuánto nos falta por mejorar, de cuánto nos falta por crecer. Entonces decimos, Señor, te necesito tanto. Tanto. Y de esa manera Dios genera también una humildad. Ahora, quiero decir algo que a lo mejor no le va a gustar mucho. Bueno, a aquellas mujeres que aman la palabra de Dios les va a encantar lo que voy a decir. A ellas sí les va a encantar. Si entre nosotros hay alguna hermana o alguna mujer que a lo mejor ha considerado palabras de afuera, esto le va a inquietar un poquito, pero espero que no. En el diseño perfecto de Dios, Dios ha creado todas las cosas y Dios ha puesto como cabeza de la creación, ¿a quién? Al varón. Cuando Dios crea todas las cosas, Dios crea un hombre y le pone por nombre Adán. Y lo pone en el jardín del Edén para que él designe un nombre sobre todas las criaturas de la faz de la tierra. Que, paréntesis, esto se lo compartí a los adolescentes hace algún tiempo atrás y se lo comparto a usted. Cuando una persona le designa un nombre a otra, aquel que pone el nombre delante de Dios tiene cierto grado de autoridad sobre la persona que es nombrada. Entonces Dios pone a Adán y le dice que le designa un nombre a todas las criaturas en el mundo, y Adán lo hace. Y luego que Adán lo hace, se da cuenta que está solo, entonces Dios le da una ayuda idónea, un complemento. ¿Ya? No una esclava, no una sirvienta. Dios le da un complemento a Adán. Bien, eso que quede claro. Eso en cuanto a la creación. En cuanto a la sociedad, ¿a quién ha puesto Dios como cabeza en la sociedad? Aquí cuesta un poquito más, porque ya nos involucra más. Dios ha puesto varones como cabezas en el desarrollo o en la administración de su pueblo, de la sociedad. Por eso Dios siempre levantó reyes, no reinas. Bien, ahora, no es machismo lo que estoy diciendo, es Biblia. Pero es así. ¿A quién ha puesto Dios como cabeza en el matrimonio y en el hogar? Dios puso al varón. Insisto, Dios no puso al hombre como gerente general de la casa. No puso al hombre como soberano o como dictador. No puso al hombre como Fidel Castro o como Kim Jong-un en el hogar. Bien, el hombre no es un dictador en la casa. Es cabeza. Es decir, administra el hogar y conduce al cuerpo, que es la familia, a aquellos lugares donde van a tener una mayor provisión, un mayor deleite, un mayor gozo y un mejor desarrollo. El hombre es cabeza en la creación, en la sociedad
y en el hogar. O por lo menos a eso nos llamó el Señor. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque estamos viviendo en días terribles, terribles, y la masculinidad, la virilidad está en peligro de extinción. Cada vez más hombres, varones, machos masculinos salen diciendo que son mujeres por televisión. Cada día más varones renuncian a sus responsabilidades y al rol que Dios les designó para hacerse llamar con nombre de mujer. Y eso es realmente terrible, porque imagínense que la cabeza de su cuerpo comience a funcionar como ombligo, por ejemplo, como pie. ¿Qué va a pasar con el cuerpo? Se va a destruir, simple y llanamente se va a destruir. Estamos viviendo en días terribles, donde en Canadá un varón de 54, 50 y tantos años de edad renuncia a su posición, renuncia a su trabajo, renuncia a su familia y publica fotos por internet diciendo que es una niña de 5 años y una familia lo adopta y le ponen vestidito y le sacan fotografía y lo tiran por internet. Amén. Es una locura, hermanos. Es una locura. Tenemos varones renunciando a su dignidad, a su honor, a su masculinidad, a su virilidad, diciendo es que yo soy transespecie, entonces uno se creen perros. Qué terrible. Qué terrible. Y eso nos hace reír. Debería hacernos llorar. Porque vemos cómo nuestro país se está destruyendo, cómo nuestra sociedad se está destruyendo. Dios demanda del varón que vivamos según el rol que Dios nos ha designado divinamente. Bien, aquellas que son mujeres lo son por diseño de Dios, no por casualidad. Aquellos que somos varones por diseño de Dios, no por casualidad. Descartamos toda idea de azar, toda idea de evolución. Descartamos todo eso. Creemos que hay un Dios soberano que tiene el control sobre todo lo que ocurre en el mundo y que Él por diseño ha creado hombre y mujer. Y Dios demanda de nosotros como varones que vivamos según el rol que Él nos designó. Es decir, que nos comportemos como es digno del llamamiento al cual hemos sido convocados por Dios. Que nos comportemos dignamente como hombres. Eres un varón, eres joven, eres soltero, entonces compórtate como un joven digno, conforme a la palabra de Dios. Eres un esposo, eres un padre, tal vez joven, compórtate con dignidad como padre, como esposo, como ciudadano, como trabajador. Eres ya un varón mayor, eres abuelo, entonces sé un abuelo sabio, maduro, que forma a los que vienen siguiéndole, no que los deforma, sino que los forma y los instruye en los principios bíblicos. Ahora, Dios demanda de nosotros que seamos santos, apartados del pecado. ¿Amén? Amén, yo lo creo así. Dios demanda de nosotros que seamos piadosos, que seamos misericordiosos. Pero hay un llamado aún más específico que Dios nos hace a nosotros. Si tiene su Biblia, y si es rápido, acompáñeme a 1 Corintios, capítulo 16, versículo 13. 1 Corintios, capítulo 16, versículo 13. Dice el apóstol Pablo, velad, es decir, estar alerta, estén despiertos, atentos. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Es decir, Dios quiere que nosotros seamos santos, que seamos piadosos, que seamos misericordiosos, pero Dios quiere también que nos esforcemos, que seamos trabajadores, que sudemos la gota, que seamos hombres de decisiones firmes. Como dice Cast, hay algunos que piensan A, dicen B y hacen C. Bueno, Dios nos hace un llamado a pensar, a declarar y a actuar en una sola línea. Siempre conforme a los principios de las santas escrituras. Tenemos que ser hombres de decisiones firmes, no fluctuantes.
No podemos venir al templo y comprometernos, entre comillas, con Dios porque nos están mirando y decir, amén, yo voy a tomar un compromiso con el Señor. Después salimos a la calle y vivimos como si aquí no ha pasado nada, como si nunca estuvimos en el templo, como si nunca nos comprometimos. No podemos ser fluctuantes, dejarnos llevar por el viento como una onda del mar. Amén. No podemos comprometernos con nuestra esposa, con nuestros hijos y después por influencia de los amigos cambiar nuestra opinión. Tenemos que comportarnos varonilmente, ser de una sola línea, siempre alineados con las Santas Escrituras. Sin embargo, como varones, también tenemos que ser amorosos en el contexto del matrimonio, en el contexto del hogar. Tenemos que amar a nuestras mujeres como a nosotros mismos. Tenemos que amar a nuestros hijos como a nosotros mismos también y entregar nuestra vida por ellos. Renunciar a nosotros y vivir para aquellos que el Señor nos ha dado. Aquellos que estamos casados tenemos que aprender a desarrollar, ¿qué cosa? Paciencia con nuestras mujeres. Amén. Eso es obvio. Tenemos que aprender a ser fieles esposos, fieles padres. Dios demanda entonces que nos comportemos de una forma digna según el llamamiento que hemos recibido. En cuanto a la rectitud que se menciona de Job, cuando hablamos de rectitud, hablamos de, ponga atención, hablamos de integridad. Lo mismo, decir, prometer y hacer conforme a las promesas que hacemos, ser íntegros. Cuando hablamos de rectitud, hablamos de honradez. Cuando hablamos de rectitud, hablamos de imparcialidad. Cuando hablamos de rectitud, hablamos de justicia. No que andamos cobrando justicia por nuestras manos, sino que nosotros nos sometemos a la justicia de Dios. Amén. Y vivimos según lo que la palabra dice que es justo. Bien. Cuando hablamos de rectitud, hablamos de sinceridad. Amén. ¿Se ha dado cuenta usted, amado hermano, que todas estas palabras que mencioné, rectitud, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, sinceridad, son palabras que están saliendo de nuestro vocabulario cotidiano? ¿Cuántas veces durante esta semana usted escuchó la palabra honradez? ¿O usted escuchó decir de alguien, no? Esa persona que es honrada. Oye, esa persona que es íntegra. Esa persona que es sincera. ¿Cuántas veces escuchó la palabra murmuración, trampa, robo, delincuencia? Entonces estas virtudes, estas palabras están saliendo de nuestro hablar cotidiano, lamentablemente. Pero nosotros como varones somos responsables de mantener estas virtudes y modelarlas delante de nuestras familias, delante de la sociedad. La rectitud consiste en la toma de decisiones y una conducta según los principios divinos. Es decir, cada vez que vamos a tomar una decisión, debemos examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿qué dice Dios acerca de la decisión que yo ahora quiero tomar? ¿Qué dice Dios acerca de los planes que yo quiero emprender? A los jóvenes solteros que ya están pensando en algún momento en el futuro casarse, ¿cuáles son los parámetros que ustedes tienen para elegir a aquella que va a ser su esposa? ¿Dónde encuentran esas reglas, esos parámetros? Y decir, bien, si cumple con esto, me caso. Si no, arrivederci. ¿Cuáles son esos parámetros? Ahora, espero que ninguno me lo diga, pero si algún joven soltero me dice, no, mire hermano pastor, cuando yo encuentre una mujer que sea hermosa, que sea agradable a mis ojos, que me cautive, que me enamore, con esa yo me voy a casar. Si ese es el único principio, si ese es el único parámetro a seguir para seleccionar a aquella que va a ser su esposa, quiero decirles, prepárense para la gran tribulación y el Armagedón antes del arrebatamiento. No podemos tomar decisiones en base a lo que nos gusta y en base a lo que agrada a nuestros ojos. Claro que la belleza en una mujer son virtudes muy destacables, son virtudes hermosas, pero no es el único parámetro a seguir. Ya estando casados, el trato que como varones le damos a nuestras respectivas esposas, el trato que damos a nuestros hijos, la forma que usamos nuestras finanzas, la forma que administramos nuestro hogar, ¿se conforma a la palabra de Dios?
El Señor nos ha llamado a llevar vidas rectas. Ahora, la rectitud trae muchos beneficios. Trae el favor y la aprobación tanto de nuestros semejantes como la aprobación divina. ¿Qué dice Proverbios capítulo 3? Dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Y qué cosa? Y hallarás gracia. Esa gracia no es la gracia por la cual recibimos la salvación. Es ese encanto que tienen aquellos que son íntegros. Anaís. Es ese encanto que tienen aquellos que llevan una vida de integridad y rectitud. Dice, hallarás gracia delante de Dios y de los hombres. A ningún jefe, a ningún gerente le gusta contratar personal que se lleve los artículos de oficina para la casa. A ningún capataz le gusta tener en su equipo a alguien que saque la vuelta cuando él no está. A ningún jefe le gusta eso, a ningún capataz le gusta eso, a ningún dueño de empresa le gusta eso, a ningún jefe de equipo le gusta eso. Sin embargo, cuando llevamos vidas de integridad, somos honrados delante de Dios y delante de los hombres. Y muchas veces eso se ve reflejado en el cheque o en el depósito que se recibe a fin de mes. La rectitud, la integridad trae beneficios de parte de Dios y de parte de los hombres. Bien, con esto cerramos. La rectitud práctica, aquella vida a la cual el Señor nos ha llamado, no es una obediencia mecánica, fría, hueca y vacía. Quiero decirles eso. Dios no quiere formar en ustedes, jóvenes, adolescentes, hombres mayores, jóvenes, adultos y ancianos. Dios no quiere formar en nosotros robots que le obedezcan mecánicamente. Dios quiere producir en nosotros una integridad, una rectitud, pero que sea el resultado del tiempo de comunión con Él a diario. El Señor nos hace ese llamado a pasar tiempo con Él cada día en oración y en la palabra para poder aflorar en una buena conducta y en una vida íntegra delante de Él. Job no es el padre perfecto que tenemos que imitar. Job solamente es el fruto y el resultado de la obra de Dios en el corazón de un pecador. ¿Quién es el padre que tenemos que imitar? Este es el último pasaje que vamos a observar. Mateo capítulo 5, versículo 48. Y aquí cerramos. Mateo capítulo 5, versículo 48. Dice lo siguiente, estas son palabras del Señor Jesucristo y dice así: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios nos está haciendo un llamado a una relación filial con Él. Dios quiere tener una relación con nosotros, así como nosotros padres queremos tener una relación con nuestros hijos. La única forma de entrar en esa relación con Dios es a través de Jesús. Arrepintiéndonos de nuestros pecados, depositando nuestra fe en Él y diciéndole, creo en Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Cuando eso ocurre, somos adoptados por Dios, entramos en una relación íntima con Él, somos herederos de la salvación, de la vida eterna, y Dios comienza a formarnos y a sembrar sabiduría en nuestro corazón. Esa es la invitación que quiero hacer y extender a los varones el día de hoy. Confesar a Dios como el único soberano en sus vidas y mantener esa relación íntima con Él. Busquemos del Señor a diario en las Escrituras, meditemos en ellas, pasemos tiempo en oración, dispongámonos a hacer su voluntad y no la nuestra, y vamos a ver cómo las cosas van a cambiar y vamos a ver las características de Dios plasmadas en nosotros.